Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Maesine y Cenk. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. El mundo del espectáculo turco se ha visto conmovido por la reciente declaración de Maesine Meravet, quien ha hablado abiertamente sobre uno de los mayores desafíos emocionales que enfrenta en su relación con el actor Cenk Torun, lograr ser aceptada por el hijo de su pareja. En una entrevista sincera, Maesine admitió sus preocupaciones y temores, revelando un lado vulnerable que ha generado empatía entre sus seguidores. Un amor rodeado de retos personales. La relación entre Maesine Meravet y Cenk Torun ha capturado la atención de los medios desde que se hizo pública. Ambos han demostrado ser una pareja apasionada, compartiendo momentos especiales en redes sociales y hablando con cariño el uno del otro en entrevistas. Sin embargo, Maesine siempre ha sido honesta acerca de los desafíos que enfrenta al estar en una relación con alguien que tiene un hijo de una relación anterior. En sus recientes declaraciones, Maesine dijo: "Es una situación compleja. Sé que será un proceso muy largo y que no puedo forzar nada. Tengo miedo de no lograr que su hijo me acepte completamente, y eso me preocupa mucho porque quiero que todo funcione entre nosotros como familia". El papel de Cenk Torun en esta dinámica. Cenk Torun, quien es conocido tanto por su talento actoral como por ser un padre dedicado, ha intentado manejar esta situación de la manera más equilibrada posible. Según fuentes cercanas, Cenk está comprometido a mantener una relación sana entre su hijo y Maesine, pero también comprende que este tipo de integración familiar lleva tiempo y paciencia. En una entrevista previa, Cenk habló brevemente sobre su visión de la relación entre su hijo y Maesine. "Ambos son muy importantes para mí. Sé que no es fácil para ninguna de las partes, pero estoy aquí para apoyar a los dos. Lo único que quiero es que todos nos sintamos cómodos y felices en esta nueva etapa". El impacto emocional en Maesine. Aunque Maesine se muestra positiva y optimista, también admitió que este proceso ha sido emocionalmente agotador. Según sus palabras, la presión de querer hacerlo todo bien y no causar tensiones la ha llevado a sentirse insegura en algunos momentos. "Soy una persona muy empática, y lo último que quiero es que él se sienta desplazado o incómodo. Me esfuerzo mucho por construir una relación genuina, pero entiendo que hay barreras naturales que no puedo superar de inmediato". Estas palabras han resonado profundamente con sus seguidores, especialmente aquellos que han enfrentado situaciones similares en sus propias vidas. Opiniones de los expertos: la importancia de la paciencia y la comunicación. El caso de Maesine Meravet no es único, y muchos expertos en relaciones han opinado sobre los desafíos que enfrentan las familias mezcladas. Según un terapeuta familiar entrevistado por un medio local, es completamente normal que haya temores y tensiones al principio. Lo importante es no apresurar el proceso y permitir que las relaciones evolucionen de forma natural. La honestidad, la paciencia y la comunicación son clave en estos casos. Además, el terapeuta destacó que el apoyo del padre, en este caso Cenk, es fundamental para que la integración sea exitosa. El niño necesita sentir que su padre está comprometido tanto con él como con su nueva pareja. Esto crea una sensación de seguridad y estabilidad. El rol del hijo de Cenk en esta historia. Aunque los detalles sobre el hijo de Cenk han sido mantenidos en privado por respeto a su intimidad, se sabe que es un joven que ha sido muy cercano a su padre desde siempre. Esta cercanía podría ser un factor positivo a largo plazo, ya que demuestra que Cenk ha construido una base sólida en su relación con su hijo. Sin embargo, también podría generar cierta resistencia inicial hacia Maesine, algo que es natural en estos casos. El apoyo de los seguidores de Maesine. Tras sus declaraciones, Maesine ha recibido una avalancha de mensajes de apoyo en sus redes sociales. Muchos de sus seguidores compartieron sus propias experiencias y le enviaron palabras de ánimo. "Eres una mujer increíblemente fuerte, y estoy segura de que lograrás construir una relación hermosa con él", escribió una seguidora en Instagram. Otro comentario decía: "La paciencia y el amor lo pueden todo. Confía en ti misma, y verás cómo todo mejora con el tiempo". El futuro de la pareja. A pesar de los desafíos, tanto Maesine como Cenk parecen estar decididos a trabajar juntos para superar cualquier obstáculo. En sus últimas apariciones públicas, se les ha visto unidos y felices, lo que demuestra que, a pesar de las dificultades, su amor sigue siendo fuerte.
Maesine concluyó su entrevista con una nota de esperanza. Sé que este camino no será fácil, pero creo firmemente en nuestro amor y en la capacidad de construir una familia basada en el respeto y la comprensión. Estoy aprendiendo mucho en este proceso, y estoy dispuesta a seguir intentándolo todos los días. Conclusión. La historia de Maesine Meravet y su relación con el hijo de Cenk Torun es un recordatorio de que las familias modernas enfrentan desafíos únicos, pero también ofrecen oportunidades para aprender y crecer. Su valentía al hablar abiertamente sobre sus miedos ha inspirado a muchos, mostrando que incluso en las situaciones más complejas, el amor y la dedicación pueden marcar la diferencia. Seguiremos atentos a esta historia, que no solo refleja una realidad personal, sino también un tema universal que resuena con muchas familias alrededor del mundo. Maesine Meravet, me enfrentó a mis propios miedos. El desafío de integrarse en una familia que ya tiene sus propias dinámicas no es fácil para nadie, y Maesine Meravet no es la excepción. En una entrevista reciente, la actriz confesó que la situación la ha llevado a enfrentar temores e inseguridades que nunca antes había experimentado. Siempre he sido una persona que se adapta con facilidad a nuevas situaciones, pero esto es completamente diferente. Aquí no se trata solo de mí o de mi relación con Cenk, sino también de una tercera persona, su hijo, que merece todo el respeto y el cuidado del mundo. Es una responsabilidad enorme. Estas declaraciones dejaron entrever la presión emocional que Maesine ha estado cargando, una presión que ella misma describe como transformadora, pero agotadora. ¿Cómo afecta esto a su relación con Cenk Torun? Aunque ambos parecen estar profundamente enamorados, los desafíos externos han puesto a prueba su relación. Cenk, según Maesine, ha sido su mayor apoyo en este proceso, pero incluso con su ayuda, ella siente que la situación requiere un esfuerzo conjunto constante. Cenk siempre me recuerda que esto no es algo que yo deba manejar sola. Es nuestra relación, y también nuestra responsabilidad mutua asegurarnos de que todo fluya de la mejor manera posible. Pero, siendo honesta, a veces siento que soy yo quien tiene que demostrar más cosas para que esta familia funcione. Esta confesión ha generado debate en redes sociales, donde algunos seguidores han elogiado la valentía de Maesine al hablar de sus inseguridades, mientras que otros han cuestionado si esta presión adicional podría afectar la estabilidad de su relación. El rol de la madurez emocional en familias mixtas. Expertos en psicología familiar han señalado que la situación de Maesine y Cenk no es inusual en familias mixtas. Según la terapeuta Aise Demir, quien trabaja con familias en procesos de integración, estos casos requieren un nivel alto de madurez emocional de todas las partes involucradas. Para que una relación como esta funcione, cada persona debe ser honesta acerca de sus sentimientos, pero también estar dispuesta a comprometerse. Es importante no apresurarse y permitir que las conexiones se desarrollen de manera orgánica. La integración de una nueva pareja en una familia con hijos puede tomar meses, incluso años, pero con paciencia y amor, es posible. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.